Muy buenas tardes con todos, con todas. En realidad el gusto es para mí. El día de hoy voy a compartir con ustedes cómo la educación no formal se tiene que adaptar a la nueva normalidad o cómo estamos viviendo la nueva normalidad. Para esto no hay píldoras azules, aquí no hay bolita mágica, aquí no hay soluciones únicas. Teniendo en cuenta que la educación no formal es muy amplia, es variopinta. Tenemos desde deportes, talleres, aprendizajes diversos, diversidad, y podríamos seguir enumerando una serie de situaciones que son propias de la educación no formal. Eh, el día de hoy he querido compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la realidad que nos toca vivir, en torno a lo que nosotros en realidad estamos viviendo y lo que esto suscita para la educación no formal, qué aprendizaje sacamos de la realidad que estamos viviendo, cómo nos vamos adaptando a la nueva normalidad. Yo quería compartir, antes de iniciar con el tema propiamente dicho, es algunas reflexiones de un investigador, de un especialista de manejo de crisis, que es el señor Paul Remy, ¿sí? También catedrático de la UPC, y cuando nos habla de las crisis, Paul nos cuenta de que las crisis pueden ser diversas, ¿correcto? Las crisis, él tiene incluso un libro donde nombra 50 crisis diversas y hace un análisis de ellas. Podemos ver que en tiempo de crisis o en cualquier tipo de crisis, también en esta época de pandemia, en esta época de COVID, en esta época que tenemos que vivir, siempre todas las crisis tocan alarmas a la misma vez. No es que vaya pasando de manera ordenada y que tengamos alguna situación que se nos va dando de a pocos. Cuando hay pandemia, cuando hay crisis, tenemos muchas alarmas. Por ejemplo, tenemos la alarma sanitaria, la alarma económica, tenemos la alarma del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay crisis, también hay mucha tensión. Hay mucha tensión. Recordemos, por ejemplo, la película Apolo 13, cuando estaban en la nave y no sabían qué hacer porque tenían una dificultad, la tensión era alta, ¿no? Y tenían que llamar a la Tierra para poder buscar la solución. También en tiempo de crisis, la información no es completa. La información es incompleta, es confusa. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del COVID, algunos medios, algunas entidades nos dicen es de tal manera, es de tal otra, y en realidad no sabemos qué es lo que es con exactitud, no sabemos cómo tratarla, no sabemos cómo curarla. Pero también en este tiempo de crisis, de pandemia, nos damos cuenta que los medios de comunicación ocupan un papel muy importante, pero a veces los medios de comunicación, en lugar de informar, desinforman. Pero al margen de eso, es mucho más preocupante ver cómo los medios de comunicación se vuelven a veces una santa inquisición. Comienzan a dar opiniones sin haber pasado un tamiz y creando la confusión en la población y en las diferentes organizaciones. Por ejemplo, recuerdo claramente que cuando aparece esta situación del aislamiento social, los medios comienzan a comunicar sobre la educación una serie de información. Las autoridades no la tenían clara, los medios de comunicación no la tenían clara. Tanto es así que muchas escuelas han tenido que cerrar porque las condiciones no habían sido dadas y algunas se están adecuando en el camino. Hay algunas que van a avanzar
y otras avanzarán con problemas y otras lamentablemente se quedarán allí. En tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, siempre hay un drama humano. Por lo tanto, en tiempo de crisis y en este tiempo nosotros tenemos que ver que cualquier decisión que tomemos en nuestras organizaciones va a afectar a las personas que son parte de nuestra organización, a las personas que reciben nuestro servicio. Por lo tanto, y en algunos casos, lo que hagamos nosotros no solamente va a afectar la salud, el servicio, incluso hasta vidas. En tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, en el tiempo actual que vivimos, hay dilemas terribles. Hay decisiones que hay que tomar sobre la marcha. No podemos esperar mucho tiempo. Y aquí les he puesto yo una foto, no sé si hemos visto la película Marea Roja, donde el capitán del submarino tiene una posición y el segundo a mando tiene otra posición. Y en cuestión de segundos tenían que tomar una decisión. O cerraban una compuerta y morían 10 de los tripulantes, o no cerraban esa compuerta y había riesgo de que mueran todos. Había que tomar una decisión. Ese es un dilema. Y en la actualidad, en nuestras organizaciones, tenemos muchos dilemas que tenemos que resolver. En la actualidad, por ejemplo, este dilema lo vemos muy claramente cuando a través de los medios se nos dice: no hay respiradores, hay un solo respirador y hay 3 vacantes para este respirador. Una persona que ya tiene una cierta edad, una persona mucho más joven o un agente de la salud, una enfermera o un doctor. ¿A quién se le da? Ese es resolver un dilema y es real, es concreto, y eso es lo que estamos viviendo. Y eso es lo que estamos viviendo también en nuestras organizaciones. No tenemos ingresos. ¿Qué hacemos? Despedimos gente, los mandamos de vacaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Ese es un dilema y es una realidad que estamos viviendo también en todo el área de educación no formal. En tiempo de crisis, jugamos con el tiempo en contra. Una decisión que no la tomemos oportunamente, muy difícilmente la vamos a poder solucionar de la mejor manera o de la manera más eficaz posible. En tiempo de crisis, hay una situación que tenemos que tener en cuenta, es la lealtad. La lealtad entra en pugna. Recuerden ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, ya la Alemania nazi estaba casi sometida o sometida, llegaban las diferentes tropas a Berlín, la mitad de los generales estaban con Hitler y la otra mitad no. Porque en tiempo de crisis, unos preferían salvar la vida y otros pelear hasta la muerte. No interesaba lo que pase. En nuestras instituciones tenemos que cuidar, por ejemplo, tendríamos que cuidar la fidelización de nuestros integrantes y de las personas a las cuales nosotros atendemos, nuestros destinatarios. También en tiempo de crisis vamos a ver con mucha facilidad ambigüedad, cosas que no son claras, cosas que vamos a conocer en un 40, 50, 60, 70%, pero no la vamos a conocer a la totalidad y tenemos que tomar decisiones. También en tiempo de crisis nosotros vamos a poder percibir de que no sabemos por dónde viene la certeza. Por eso que hay un desenlace incierto. No sabemos que si tomamos esta decisión, o nos van a reconocer, o más bien nos van a mandar a dormir, a morir, porque la decisión que tome yo o tomemos en conjunto van a tener algunas consecuencias.
Consecuencias que al final las tenemos que evaluar al final de la crisis. No la podemos evaluar al inicio ni al medio de la crisis. Otra situación que aparece en tiempo de crisis y también en este tiempo que estamos viviendo de pandemia es que aparecen factores de miedo. Siendo lo que estamos en la sala, no tenemos miedo porque es algo desconocido, es algo inédito. El COVID es amenazador. El COVID nos sentimos indefensos, no sabemos cómo tratarlo, no sabemos qué es lo que viene. Los síntomas no son igual para todos. La manera de curar no es igual para todos. Es una pandemia donde sabemos visiblemente que los resultados, pero no sabemos cómo llega, cómo se transmite, cómo pasa de una persona a otra. Pero lo real es que realmente tenemos miedo porque tenemos muchas víctimas, muchos muertos. En la actualidad, por ejemplo, hay millones de personas, miles de personas que están enfermas o que han fallecido por este mal. En tiempo de crisis, también en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos viviendo el 2020, hay que tener en cuenta que lo que domina a la razón es la emoción. Incluso aquellas cosas, aquellas determinaciones que las pensamos y las volvemos a pensar, inconscientemente son llevadas por la emoción. Y hay varios estudios acerca de eso. Y esto aflora mucho más en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. En tiempos de crisis también hay que medir el impacto versus el control. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no es lo mismo apagar el fuego de una papelera con un jarro o un balde de agua que apagar el incendio o tratar de apagar el incendio con ese mismo jarro, con ese mismo balde, cuando es mucho más grande. No le va a hacer ni cosquilla. Por ejemplo, si yo tengo migraña y tomo un Panadol al inicio, me puede calmar, pero cuando la migraña ya está en el punto más alto, así tome 10 Panadoles, no va a pasar absolutamente nada. Y eso es lo que pasa en tiempo de crisis, en este tiempo que estamos viviendo. Y cuando tenemos una crisis, hay algunos cuadros que nos pueden reflejar eso. Vemos en el cuadro superior cómo la crisis tiene toda una trayectoria. Va de menos, tiene un culmen y vuelve a la normalidad o vuelve al punto inicial. Si se dan cuenta, al margen de que tenga picos, W o lo que sea, tiene un momento mucho más alto y tiene un momento más bajo. Lo que tenemos que buscar nosotros y en nuestras organizaciones es una curva de control donde ayudemos a solucionar el problema para volver a la normalidad y tomar más bien un impulso para crecer. Justamente hablando sobre lo mismo, recordarán ustedes a Colin Powell, que fue el general victorioso de la guerra del Golfo. Él decía, para tomar decisiones no podemos esperar a un 100% en tiempo de crisis. En tiempo de guerra, en tiempo difícil, en tiempo de crisis, tenemos que tomar decisiones más o menos rápidas, y él recomendaba que si yo tengo el 40% de los datos, ya puedo tomar una decisión. Lo ideal es que tenga el 70%, pero no puedo esperar nunca el 100%. En el gráfico de abajo, refiriéndonos a lo mismo, podemos ver cómo esa curva de dificultad que crece, puede crecer mucho más. Me explico. Una gripe, yo con ciertos cuidados y con mi Panadol o con algún otro antigripal, va a llegar a su punto alto y vuelve a la normalidad. Pero si no me cuido y tengo excesos,
esa gripe se puede convertir en pulmonía. Y ya el antigripal no me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo que tomar antibióticos u otro tipo de medicamentos. Nos referimos entonces que cuando tenemos tiempo de crisis tenemos que tomar decisiones y muchas veces esas decisiones no pueden durar mucho tiempo. Hay un momento adecuado para tomar decisiones en el tiempo de crisis. Hay un ideograma chino que cuando se refiere al tiempo de crisis nos dice: el tiempo de crisis es un tiempo de peligro, definitivamente, y lo estamos constatando nosotros todos estos meses, no solamente el miedo, sino el peligro que todo esto trae. Pero también es un tiempo de oportunidad. La pregunta que nos tendríamos que hacer es: nuestras organizaciones que se dedican a la educación no formal, ¿están tomando las decisiones adecuadamente en el momento oportuno? ¿Y está aprovechando esta situación para que sea una oportunidad de mejora? Hay una oración aquí abajo, dice: más mata el manejo que el problema. Yo lo pondría así: más mata el mal manejo de la crisis que el problema. El problema definitivamente nos va a traer dificultades, pero si lo manejamos mal, las consecuencias van a ser mucho más terribles, van a ser peores. Paul Reming hace un gráfico bastante interesante en relación al manejo de la crisis o de los momentos difíciles. Él en su libro 50 crisis, él hace un cuadro como el que vemos en la parte superior, dice, y en este cuadro pone 4 cuadrantes. Dice: hay personas, hay instituciones que han tenido culpa, es decir, han actuado mal, dependiendo la situación. Y han tenido un mal manejo y su conclusión ha sido fatal. Pero han habido empresas, han habido organizaciones que no han tenido culpa, es decir, no han fallado, pero han tenido un mal manejo de la crisis. Y hace referencia, por ejemplo, a un caso que conocemos nosotros muy cercanamente, ¿no? Lo de Pura Vida. Dice, en Pura Vida, según este autor, Paul Reming, dice: nunca infringieron la ley ni las normas del marketing. Pero fue tan mal llevado que tuvieron dificultades. No tuvieron la culpa, pero tuvieron un mal resultado. También en los cuadrantes que vemos en la parte inferior nos damos cuenta de que hay personas, hay instituciones y personas, según este autor, que tenían culpa, pero manejaron bien la situación y salieron bien librados. Y hay personas e instituciones que sin tener culpa manejaron bien el problema y salieron bien librados de esta crisis. En otras palabras, el resumen de la situación es que va a depender mucho de cómo manejemos nosotros la crisis. Por ejemplo, nosotros sabemos de que nos dedicamos a todo aquello que no es formal, que no son las clases en el colegio, que no son las clases en las universidades, todo aquello que hace desarrollar a la persona, a las comunidades, transforma vidas. Yo me preguntaba en las últimas semanas y en los últimos meses, por ejemplo, los colegios, al pasar esta crisis, donde los papás no querían pagar las mensualidades, donde el gobierno les pedía que revisen y bajen, donde Indecopi instaba a que bajen por los servicios no prestados, que han hecho muchos colegios, o varios de ellos al menos, están dando, además de la parte académica, actividades extracurriculares. ¿Y a través de qué vía dan estas actividades extracurriculares? A través de los medios virtuales. Nosotros que nos dedicamos a la educación no formal, de alguna manera nos tendríamos que ver invadido en aquel servicio que nosotros damos,
porque también dentro del campo de la educación no formal nosotros damos talleres, deporte, cursos o cosas de esa naturaleza. Entonces, ¿cuál es la raya que limita lo formal de lo no formal en esta nueva normalidad, en esta nueva situación, en esta situación de pandemia? Tenemos que reflexionar porque definitivamente las decisiones que hemos tomado o que estamos tomando o que tomaremos en los próximos días va a depender mucho qué es lo que nos hace diferente a la educación formal. Otra cosa que hace referencia a este autor en relación a la crisis dice, él le llama, ¿no? Hay una manera de gestionar en la normalidad y le llama el mundo BAU, que en definitiva, definámoslo así, es el tipo de gestión en tiempo de una normalidad, en el tiempo ordinario. Usted, por ejemplo, en el mundo MAU, se va a dar cuenta que en una organización, si usted quiere hacer una compra o solucionar un problema, tiene que hacer una solicitud. Esta solicitud pasa a otro departamento donde le va a pedir a usted, por ejemplo, 3 presupuestos, donde, por ejemplo, va a necesitar para que salga el cheque por lo menos 3 firmas. Pero en tiempo de crisis, en el tiempo actual, en tiempo de pandemia, nosotros tendríamos que tener más o menos una gestión tipo la NASA, es decir, hay un problema en el espacio y lo tienen que solucionar en segundos o en minutos o en horas. No puede dormir ahí varias veces. Entonces, ¿qué es lo que hace la NASA? Pone toda su información y toma una decisión. Por ejemplo, si una persona tuvo un accidente en su organización, ya sea usuario, destinatario, miembro de la organización, en un tiempo normal, usted no va a pedir 3 presupuestos, 3 firmas para tener el dinero y llevarlo, no sé, a la clínica. En tiempo de crisis, en tiempo de emergencia, ¿qué es lo que hace? Usted tiene que tener el dinero y llevarlo porque si no se muere. Así de simple. Nosotros estamos en un tiempo diferente, no estamos en el tiempo normal. Era importante un poco hacer este tipo de aclaración en relación a las crisis porque es el tiempo que nos toca vivir. Nosotros no estamos en el año 2019, estamos en el 2020 con ciertas características y son características que a nosotros nos toca vivir. A nuestras organizaciones les toca vivir. A la educación no formal nos toca vivir. Y aquí todo esto ha traído un cambio súbito, ha traído un cambio rápido, un cambio diferente para nuestras organizaciones. Por ejemplo, está de moda, o se ha pasado de los espacios en vivo y en directo, en los espacios donde teníamos programas, donde nos encontrábamos con la gente, hemos pasado al mundo al mundo webinar, ¿no es cierto? Digital, donde todo se da online, donde todo se da de manera virtual. Y algunos hablan que nos vamos hasta final de año, otros se proyectan hasta julio. Yo me pregunto, ¿quién de ustedes tiene la bolita mágica para saber si esto acaba en diciembre o acaba en julio o acaba a finales del 2021? Así como va nuestra sociedad, que sale a las calles sin tener la menor precaución, donde tenemos reuniones familiares, donde vamos a discotecas, ¿esto se va a solucionar así consigamos la vacuna? Entonces, es algo que nosotros no podemos predecir, pero que hay una realidad. El mundo online está allí presente. Pero ¿cuál es la dificultad para nuestras organizaciones, o al menos para muchas de las nuestras? Que muchas de estos cursos son gratuitos. Por ejemplo, yo me pongo a pensar un poco en la institución a la cual yo pertenezco, que es la YMCA, la Inc. Nosotros vivimos de nuestros cursos.
Y nuestras obras sociales viven de los ingresos que se puedan generar durante el año. El voluntariado de alguna manera se nutre también de esto. Entonces tenemos una realidad bastante interesante y que tenemos que tenerla en cuenta. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en relación a la crisis? Ya sabemos qué es lo de la crisis, qué características tiene la crisis, pero ¿qué es lo que nos ha traído? Que nos tiene que hacer pensar. ¿Qué es lo que queremos para nuestra organización? ¿Qué es lo que queremos llevar a nuestros destinatarios? ¿Qué servicio tenemos que dar? Lamentablemente no podemos adivinar el futuro. Lo que sí podemos aprender es del pasado, de lo que estamos viviendo ahora, para poder proyectarlo no a largo plazo, sino a un corto y mediano plazo. ¿Qué más me gustaría compartir antes de ver los aprendizajes y las cosas que nuestras organizaciones deberían hacer en esta nueva normalidad? Conocemos nosotros estas marcas, ¿no? Ahí B&B, Dropbox, Wacom, Udacity, Uber. Todas estas, todos estos servicios que son conocidos en el mundo, que están dando un gran resultado, no necesariamente lo hicieron como habla Frank Chuan, que es un impulsor de la innovación, y tiene un libro muy interesante que se llama Los gorilas, los chimpancés y los monos. Cuando se refiere a los grandes, a Mario, a IBM, son los gorilas, los grandes, ¿no? Entonces, él nos dice, por ejemplo, que B&A no lo hizo ni Mario, ni ninguna gran cadena hotelera, sino lo ha hecho justamente lo que él llama uno de los monos, uno de los emprendedores. Uno de los emprendedores, y que nosotros vemos Dropbox. No, Dropbox, la propuesta de Dropbox no la ha hecho IBM ni HP. Bitcoin, la moneda, el dinero digital, no lo ha hecho ni un gran banco, no lo ha hecho una entidad de esta naturaleza. Udacity, no lo ha hecho ni Harvard, ni Stanford, ni ninguna universidad prestigiosa. Lo han hecho gente emprendedora. Uber, no lo ha hecho una empresa de taxi internacional, lo ha hecho justamente gente emprendedora, innovadora, que es producto de una gran crisis que tuvimos en el 2008. No sé si ustedes recuerdan que en el 2008 nacieron estos productos a partir del 90. ¿Por qué? Porque hubo una crisis, ¿no? De los brothers. Bueno, por muchas cosas, el sistema financiero colapsó, ¿sí? Fue una tremenda crisis económica, y en este tiempo de escasez, en este tiempo difícil, el ingenio se agudizó. En estos momentos difíciles comienzan a aparecer ideas que transforman. Y eso es lo que tenemos que aprovechar de esta crisis, de este momento difícil que estamos viviendo. Este momento difícil es para dejar que la creatividad mueva nuestras organizaciones, muevan nuestras propuestas. Frente a una crisis, nosotros podemos tomar varias posturas. Yo le voy a nombrar tres. Es un símil, pero frente a una ola usted puede ser como un faro, su organización puede ser como un faro. Ahí nomás, tranquilo. Vamos a ver hasta dónde aguantamos. ¿Sí?
Vamos a ver si salimos de esta. Su organización podría ser como aquel que hace surf. Aprovecha la ola para divertirse, para avanzar. O puede ser como estas empresas, como estos proyectos que hemos visto anteriormente, que no solamente esperan como el faro, no solamente surfean, sino que generan olas, producen olas. Y es un poco la invitación, o sea, nuestras organizaciones de educación no formal mínimo tendrían que surfear, mínimo tendrían que aprovechar la ola, mínimo tendrían que divertirse, pasarla bien. Y mejor aún sería que nuestras organizaciones generen nuevos productos, generen nuevas propuestas, que generen nuevos proyectos. ¿Qué nos depara el futuro? Es difícil. Si a usted le dicen el 2022 va a pasar tal cosa, piénselo bien, porque no sabemos cómo va a ser vamos a acabar el 2020 ni cómo va a ser el 2021. Lo que sí es cierto y sí sabemos es que ahora en el presente, en el 2020, tenemos una pandemia. ¿Sí? Que si hubiéramos estado preparados con la vacuna anteriormente o que sabíamos con mayor anticipación o le hubiéramos hecho caso a algunos signos que se iban mostrando desde el mes de diciembre, tal vez la situación hubiera sido mejor. Si el país hubiera tenido un mejor sistema de salud, hubiera sido mejor. Pero en todo caso es una realidad. Estamos viviendo la pandemia. Esto ha activado el mundo digital de una manera tremenda. Tanto es así que en la actualidad los productos que más están saliendo del mercado son los que tienen que ver con este rubro, el rubro de la computación y los similares. ¿Qué otra cosa estamos viendo en la actualidad en el 2020 y es algo real? Es que todo lo que es producto de primera necesidad está saliendo de la mejor manera, con creatividad, con propuestas diferentes. Hoy en día, muchas familias ya no van al mercado. Todo es online. Todo es un servicio de delivery. ¿Sí? Y van a ir apareciendo otras circunstancias que se van generando justamente por este momento difícil de pandemia. Y nosotros tendríamos que ver en nuestras organizaciones, que son de diferente tipo, ¿sí? De diferente corte, cómo aprovechamos esta situación difícil que nos toca vivir. ¿Cómo nos proyectamos a un mediano plazo? En este tiempo de crisis ya no se pueden hacer planes estratégicos de 5 años, eso no va a servir. Tenemos que hacer planes más concretos, planes más cortos. Lo otro que tenemos que tener nosotros aquí, estar atentos es que crisis siempre ha habido. No es la primera vez que existe una crisis en el mundo, no es la primera vez que el Perú se ve afectado por una crisis. A lo largo de la historia, cada cierto tiempo existe una crisis de diferente tipo, de tipo económico, de tipo industrial, de tipo sanitario. Definitivamente, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la crisis del 2020 es una crisis mucho más profunda que las crisis que ha tenido la humanidad en los últimos periodos, ¿sí? Tal vez se proyecta, sin mayor veracidad, se proyecta de que no va a ser tan larga como otras crisis. Una crisis económica le puede durar 5, 6, 7 o más años, 10 años. Este tal vez puede ser pero es mucho más profunda. El costo social y de vidas ha sido mucho más grande. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro de nuestras organizaciones y de la educación no formal, si no hacemos nada, va a ser incierto
y ambiguo, pero al margen de que son características no muy agradables, son ingredientes para la innovación. Toda innovación nace producto de la incertidumbre y de la ambigüedad. Entonces nuestras organizaciones tienen que comenzar a innovar, tienen que comenzar a mirar hacia adelante, utilizar la creatividad. En este nuevo tiempo, en esta nueva normalidad, hay que tener en cuenta lo siguiente. Antes de la crisis, ¿qué es lo que hacíamos nosotros normalmente? Estábamos en el presente, miramos el futuro y tomábamos decisiones. Ese era el círculo virtuoso en la época normal, antes de la crisis, antes de la pandemia. ¿Me están escuchando? Disculpen, ¿me Sí, están se te siguiendo? escucha. Sí, Ya, no, estamos. me estaba fallando el internet. Continúo. Sí, por favor. Entonces, en el tiempo normal, nosotros recogíamos datos, los analizábamos, lo hacíamos información, implementamos los conocimientos que nos dieron en la universidad o los grandes pensadores en la parte administrativa, en la parte contable, etcétera. Y eso lo hacíamos una sabiduría porque aplicábamos para las decisiones. Este formato ya no nos sirve en este momento. No necesariamente es adecuado y después vamos a ver por qué. Hay que tomar decisiones mucho más ágiles. Vamos, antes de entrar a los aprendizajes, me gustaría que reflexionemos cómo podemos liderar el futuro. ¿Ya? En la actualidad, estamos aquí en el presente, donde tenemos riesgos. El futuro inmediato es incierto y el futuro a largo plazo muestra cierta ambigüedad. En el presente, hoy, nosotros tenemos un entorno constante, estable, lamentablemente cambiable, es predecible, ¿no? Y las tendencias, ¿ah?, son la evidencia. Nosotros buscamos en el tiempo normal una mejora continua y utilizamos la tecnología, el pensamiento predecible, ¿no? Y utilizamos una estrategia deliberada, predecible. Pero a partir de la pandemia, este modelo no nos ayuda mucho. No nos ayuda mucho. Tenemos nosotros que tener en cuenta que ya no estamos en un tiempo normal. Tenemos que planificar a mediano plazo, no planificar a 3 o 5 años. Y en este tiempo hay un aumento del nivel de cambio con algo de previsibilidad. Lo predecible es poco, hay muchas sorpresas. Por lo tanto, es un momento de buscar la innovación incremental, es decir, utilizar la inteligencia creativa y estrategias emergentes. No me voy a detener allí, pero lo importante es que en este tiempo de pandemia no podemos seguir pensando ni actuando como si estuviéramos en un momento antes del COVID, antes de la crisis. Y a largo plazo tendremos que seguir utilizando la lógica creativa, la estrategia emergente y buscando la innovación. En otras palabras, hoy, en el mes de agosto, nuestro presente es este, ya no es el anterior. Tenemos que utilizar una lógica creativa, una estrategia emergente.
¿sí? Y vamos a ver en qué consiste esto. Bien. Definitivamente, en la época de crisis es como la época de duelo, ¿sí? La crisis nos lleva a la negación, al enfado, al enojo, a la cólera. Hay un momento de depresión, pero nuestra organización ya debería estar, por lo menos, en una etapa de aceptación para comenzar el aprendizaje, para comenzar la proyección. Si nosotros no hemos reconocido que tenemos dificultades, que lo que hacíamos antes no nos está ayudando, que han aparecido otros factores y que tenemos que innovar, no vamos a poder mirar el futuro con esperanza, no vamos a poder planificar con los nuevos aprendizajes. Aquí algo que no estaba directamente en el tema, pero sí creía yo que era importante, que tenía que estar, es que en la actualidad hay muchos hechos, pero las cosas que van sucediendo día a día son interpretados de acuerdo a las organizaciones y a las personas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Hay hechos, por supuesto que sí. Hay realidades concretas. Hay que tener en cuenta a las personas, hay que tener en cuenta a la organización y hay que tener en cuenta a nuestro destinatario. Bien, en su libro, Frank Chuan nos habla de 4 aprendizajes. Yo voy a hablar de un 5º aprendizaje, ¿sí? El primer aprendizaje es no al caudillismo. Aquí no estamos en un momento épico, ¿no? Donde está el líder y él es el que resuelve todos los problemas y lo demás, bueno, a ver qué es lo que pasa. Hay que dar importancia a la gente. Paul Reming habla de que hay que involucrar a todos, pero tiene que haber un liderazgo colegiado. ¿Qué significa esto? Significa que al final el que toma las decisiones es el líder, es el gerente, es el director, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les voy a poner estos ejemplos, ¿ya? Yo tengo un empleado, ¿sí? Un coordinador, por ejemplo, de educación no formal, que es espectacular en tiempo normal. El verano, enero y febrero me lo saca, pero muy bien. Pero en tiempo de crisis no sabe qué hacer, se muñequea. ¿Usted cree que esa persona va a aportar lo mismo que en un tiempo normal? No. Y lo mismo podría ocurrir con el gerente, o con el secretario general, o con el director de la organización. Es muy importante que haya un comité de emergencia. Pero al margen de que haya un comité de emergencia, es importante que todo el personal se siente involucrado. Si es una pequeña organización de 10, 15, se pueden reunir todos. Es una organización de 200 o 300 personas, es difícil. Pero al margen de que sean 200 o 300 personas, va a ser muy importante que se sientan parte del equipo. Es por eso que va a importar o va a ser primordial el hecho de liderazgo. No a los Leónidas. Liderazgo sí, pero en tiempo de crisis tiene que haber un liderazgo colegiado, donde al final el que tome las decisiones va a ser el gerente, el director o quien corresponda. Entonces, busquemos líderes positivos, personas que nos puedan ayudar a entender este momento y a valorar lo que vamos a seguir reflexionando a continuación. Segundo aprendizaje, construir
cultura en nuestra organización. En otras palabras, nuestra organización, como educación no formal, tiene que tener un sueño bien claro, bien definido. Pero no, nosotros ya tenemos hace 50 años, no es, efectivamente, pero ese propósito tiene que ser reevaluado desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de que ese sueño que tiene el directivo, el líder o los líderes, sea de todos, donde todos hablen un mismo lenguaje, dentro de la organización y hacia afuera de la organización. En este segundo aprendizaje va a ser muy importante tener claro los valores para este momento difícil, para este momento de pandemia, para este momento de crisis, para esta nueva normalidad. ¿Cuáles van a ser las conductas? ¿Cuál va a ser el clima institucional hacia adentro y hacia afuera? ¿Los recursos humanos son los adecuados? ¿Los procesos tienen que ser los mismos? ¿Van a cambiar? ¿Van a ser más ágiles? Por ejemplo, en este tiempo de dificultad, en esta nueva normalidad, los procesos y la burocracia la burocracia no va. Tenemos que hacer procesos mucho más ágiles, mucho más rápidos. Dicen que es más importante tomar una decisión, así no sea completamente acertada, a tiempo, que tomarla un día después o un mes después. ¿Qué resultados queremos tener? Son cosas que en la cultura de la organización tiene que estar clara. Y todos tenemos que leer lo mismo, todos tenemos que hablar lo mismo, todos tenemos que pensar lo mismo. Tercer aprendizaje. Tenemos que aprender a usar las tendencias y las tecnologías. Aquí no le he puesto nada de la educación no formal, pero sí todo lo que tiene que ver con la industria textil. Miren ustedes cómo el mapa pinta que en algunos lugares está el desarrollo textil y prácticamente nosotros en Latinoamérica no pintamos. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestra organización, que es una organización de educación no formal, esté a la par a cualquier propuesta del mundo? ¿No creen ustedes que los SCAO, la INCA, que son organizaciones internacionales, podrían hacer actividades online intercambiando un poco esta experiencia que tenemos internacional? Se me ocurre, ¿ah? Se me ocurre. Hacemos un masterclass, ¿no? Que dure 4 semanas. Estas 4 semanas, una vez lo hacen desde Brasil, otra vez lo hacen desde Chile, otra vez de Estados Unidos y otra de España. ¿Tendría un valor agregado? Tal vez sí. ¿Cómo desde nuestras organizaciones, de nuestras instituciones que ofrecen educación no formal, podemos hacer alianzas con otras instituciones que están muy cerca de nosotros o lejos? En este tercer aprendizaje, por ejemplo, que habla de las tendencias y las tecnologías, ¿qué es lo que se pide para la educación? Dice, hay que darle importancia al juego. ¿Acaso nosotros como organizaciones especialistas de la educación no formal no tenemos ese rubro? El estudiar. El estudio desde el punto de vista formal del colegio o de la universidad, pero ¿acaso nuestras organizaciones como tiempo libre no ofrecemos, no sé, inglés, idiomas u otro tipo de cursos? El ejercicio. ¿Cuántas de nuestras organizaciones, por ejemplo, dan ese servicio? ¿No somos especialistas? ¿No somos especialistas de vida saludable muchas veces? Es decir, todo lo que se está pidiendo para la educación está dentro de nuestro rubro de educación no formal. Y después vamos a tener que reflexionar. ¿Lo vamos a hacer igual que el colegio 1140 o Juan Pérez? ¿Qué diferencia hay entre lo que ofrece un colegio y lo que ofrecemos nosotros como educación no formal, como organizaciones que ofrecen este tipo de servicio? Definitivamente
El trabajar a través de las redes tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. ¿Cuál va a ser nuestra ventaja? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Cuarto aprendizaje. Cuarto aprendizaje para nuestras organizaciones. No a la lentitud y no a la velocidad. Nuestras respuestas en este tiempo tienen que ser ágiles. No nos vayamos a los extremos. No nos vayamos a los extremos. Definitivamente, para tomar decisiones en este nuevo tipo de gestión, tiene que ser muy claro. Yo, por ejemplo, veo en algunas organizaciones nuestras que se reúnen el consejo una vez al mes, ¿no? Y cree que la solución se va a venir para el siguiente mes. No, hay soluciones que hay que tomar sobre la marcha. Entonces, el que lleva el liderazgo de la organización tiene que tener esa potestad de tomar decisiones con su equipo, pero tomar decisiones. Hay decisiones que hay que tomarlas a la media hora, a la hora o al día. No puede esperar un mes, mucho menos en este tiempo tan difícil. Yo me imagino que este cuarto aprendizaje va más o menos como el fútbol americano u otros deportes, ¿no? En el fútbol americano, la persona que agarra el balón sabe que tiene que avanzar, tiene que caminar o correr hacia la meta, ¿correcto? Pero sabe que es lo más probable que no llegue hasta allá, pero tiene que hacer el máximo esfuerzo para llegar un tramo, el tramo más largo. En tiempo de crisis, nuestras organizaciones tienen que caminar de tramo en tramo. No podemos planificar hasta el 2025, es imposible. 2024. La mesa, el piso, la superficie de la mesa cambia constantemente en este tiempo de crisis. Y nuestras organizaciones tienen que saberlo y tienen que adaptarse a eso. En este cuarto aprendizaje también lo que se quiere decir es que hay que buscar la simplicidad. No por tener muchos botones un control remoto es mejor. En este tiempo de crisis, en este tiempo de la nueva normalidad, es necesario la simplicidad. Es necesario la simplicidad. En otras palabras, miren, este es un mapa mental, ¿no? Aquí, al lado derecho, les he puesto yo una serie de mapas mentales, complicadísimo. No, en este tiempo de crisis, su planificación tiene que estar en una hoja. Lo que usted sueña y quiere para su organización, en una hoja. Ya, no sea malo, en dos. Pero no necesitamos grandes documentos. Por favor, estamos en tiempos difíciles. Tenemos que dar solución. Y el quinto aprendizaje es la fidelización. La fidelización de nuestros miembros, de nuestros socios, ¿sí? Y la fidelización de nuestros destinatarios. Para esto, miren, las organizaciones de educación no formal que no fidelicen, mueren. Y van a morir. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una organización de educación no formal que se autosostiene con ventas de cursos, por decirle algo. Si no tienen los cursos, se mueren. ¿Correcto? Pero también la fidelización de sus miembros. Y eso no se gana simplemente con una llamada, tiene que pagar su mensualidad. No, 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 no. Significa los valores, la fidelidad, reconocer como organización si nos hemos equivocado, hacer que los asociados, los destinatarios se sientan bien, que son buenos clientes, que son importantes para nosotros, que ayudamos como institución a que el mundo sea mejor, que lo que hacemos sea transparente. Hay algo muy importante que sí me gustaría que tengamos en cuenta en este quinto aprendizaje, que es, nosotros no podemos estar muchas veces en contacto con nuestros destinatarios por la situación que vivimos, pero deberíamos hacer un seguimiento, no solamente
de nuestros colaboradores, sino también de nuestros destinatarios. Por ejemplo, hay organizaciones que simplemente llaman a sus usuarios para decirle, tiene que pagar su membresía. Pero le preguntó cómo estaba, si tiene alguna dificultad, lo saludó por el día de su cumpleaños, ¿ah? Le mandó una tarjetita, tal vez alguno de ellos necesite simplemente ser escuchado. Fidelización significa hacer como un mentoring, un acompañamiento a nuestros suscriptores, a nuestros destinatarios, etc. Y lo otro que significa esto de fidelizar en nuestras organizaciones es que nosotros tenemos que tener este sello que nos hace diferente a los demás. Vuelvo al ejemplo de los cursos, no sé, de baile o de karate o lo que sea. ¿Qué me hace diferente al de cualquier gym? ¿Ah? Hay incluso algunos que lo hacen ya hasta más barato. Y hay otros que son gratuitos. ¿Cuál va a ser el plus de mi organización para que esa persona siga con nosotros? Y que para que con ese servicio yo pueda mantener otros. Vamos concluyendo. Yo quiero decirles que no existe una píldora azul. Cada organización va a tener que ver por dónde va, pero no puede seguir como antes de la crisis. Tiene que haber un cambio. Cambio de mentalidad, cambio de metodologías. Mínimo, como les decía anteriormente, tenemos que surfear. No podemos ser un faro que vamos a aguantar hasta donde podamos. No a los caudillos. Valoremos a nuestra gente. Pensemos en hacer grupo. La unidad hace la fuerza. Pensar en un futuro a mediano plazo. Pensar en innovar, nuevas metodologías. Muy bien, es lo que yo quería compartir. No sé si hay tiempo para preguntas o pasamos ya a lo que viene.